Hola, buenas tardes. Les voy a exponer mi RAE que corresponde al caso de biomédicas. Denme un momento y ya se los voy a proyectar. Bueno, entonces mi RAE correspondía a biomédicas y estoy yo, Alexandra Serrano, y mi compañero Daniel Gidi. El RAE consiste en describir los mecanismos anatomopatológicos por los cuales se produce un paro cardíaco. Entonces, primero hablemos de qué es un paro cardíaco. Un paro cardíaco va a ser pues va a ser como un acontecimiento cuando el corazón, es decir, las células del miocardio, el corazón como tal, como órgano, súbitamente va a perder su capacidad funcional, es decir, no va a poder seguir bombeando sangre de manera efectiva. Esto se puede dar por tres razones. Uno, que haya un problema con la irrigación del miocardio. Nosotros sabemos que las coronarias pues llevan un fluido que básicamente es la sangre y por medio de la sangre tenemos oxigenación, el transporte pues del oxígeno en la hemoglobina directamente el eritrocito y también otros nutrientes. Pero más que todo pues el oxígeno porque básicamente es el que nos permite la respiración aerobia, la cadena de transporte de electrones y la producción de ATP que las células del miocardio pues van a realmente pues utilizar para realizar tanto funciones eléctricas como pues mecánicas para que el corazón pues pueda funcionar como órgano. También está la conducción eléctrica, que cuando tenemos alteraciones en la conducción eléctrica como ciertos tipos de arritmias o que simplemente no tengamos pulso o simplemente no tengamos como actividad eléctrica en estas células, pues también vamos a tener un paro o que pues por ende también el corazón pues pierda la capacidad mecánica de contracción. Vamos a empezar hablando de la circulación. En este caso hablaremos de circulación coronaria, haciendo énfasis en coronaria derecha y coronaria izquierda. Ellas tienen básicamente su punto de origen en la raíz aórtica, especialmente en los senos de Valsalva, izquierdo y derecho respectivamente. Del izquierdo va a salir la coronaria izquierda y del derecho, pues la coronaria derecha. Vamos a empezar hablando de la circulación o el recorrido circulatorio que lleva básicamente la coronaria izquierda, la cual se va a bifurcar básicamente en varias ramas, llevando la circulación pues a la parte como izquierda respectivamente del corazón. Vamos a iniciar hablando de la circunfleja, que ella a su vez pues tiene subramas para irrigar distintas partes pues de la parte izquierda del corazón. La circunfleja va a ser básicamente una arteria que va a discurrir o que va a recorrer el surco atrio o aurículo ventricular izquierdo, la cual básicamente al recorrerlo se va a bifurcar en tres ramas. La primera va a ser la rama atrioventricular de la rama circunfleja. Esta, pues, como lo dice su nombre, va a ir a la región atrioventricular, es decir, básicamente la región que separa a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, haciendo énfasis que su irrigación lo hace hacia la cara posterior. Luego vamos a tener la rama marginal izquierda, que es mayormente conocida por ser la obtusa, que básicamente ella sale hacia el borde lateral izquierdo del corazón, ella puntúa todo lo que es el borde lateral y termina irrigando como la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y finalmente las ramas posterolaterales de la circunfleja, que van a ir a la cara posterior y lateral del ventrículo izquierdo respectivamente. Ahora vamos a hablar de otra rama de la coronaria izquierda, que va a ser la descendente anterior izquierda, que va a descender pues por la cara anterior y el lado izquierdo del corazón, discurriendo directamente por el surco interventricular anterior y dividiéndose en tres ramas respectivamente. La primera va a ser las septales o perforantes, que como lo dice su nombre, son las que van a perforar directamente a lo que es el tabique interventricular anterior y a dos tercios anteriores pues del mismo tabique, incluyendo el fascículo anterior del haz de His, que recordemos que es súper importante básicamente para todo lo que es la conductancia y el circuito eléctrico del corazón, que es súper importante porque es una de las funciones pues eléctricas más importantes del corazón. También las ramas diagonales, que básicamente se dirigen diagonalmente hacia la pared anterolateral del ventrículo izquierdo respectivamente y van a irrigar este ventrículo en su cara más anterior. Y ahora vamos a la rama apical o la rama más terminal de esta descendente anterior izquierda, que básicamente van a ser las terminaciones que van a ir hasta el ápex del corazón
y la porción distal de las paredes anteriores e inferiores del ventrículo izquierdo, que sería como, por decirlo así, como lo más distal o lo más terminal, pues, de todo este recorrido coronario. Ahora vamos a hablar de la coronaria derecha, que va a irrigarnos, pues, el lado derecho del corazón. Esta discurre por el surco auriculoventricular derecho y se va a bifurcar en ramas súper importantes, como lo es la rama del nodo SA, que básicamente es el nodo sinusal, donde tenemos las células marcapasos, que son las que nos permiten, pues, la capacidad del automatismo, de descargar y hacen, pues, que la actividad eléctrica del corazón sea lo que es para que el corazón, pues, no entre en paro y tenga buena actividad eléctrica, descargue cuando sea necesario. Es decir, que si tenemos taponamiento en la coronaria derecha, específicamente la que bifurca con la rama del nodo SA, pues vamos a tener complicaciones, vamos a tener isquemia y por ende vamos a tener como alteraciones tanto en el transporte del oxígeno como alteraciones, pues, eléctricas que nos pueden llevar, pues, al paciente a paro. También tenemos a la descendente posterior, que, como lo dice su nombre, va a descender posteriormente por la región interventricular. Entonces, básicamente esta va a llegar a irrigar como la cara inferior del corazón, haciendo énfasis que va hacia el tercio posterior del tabique interventricular, porque, pues, desciende por ahí. También tenemos las ramas marginales derechas, que ellas irrigan directamente, pues, el ventrículo derecho, y la rama del nodo AB, que también es súper importante en lo que es en lo que es, pues, todo este marco de paso de impulsos eléctricos, etcétera. Entonces, pues, es súper importante que debemos tener buena circulación, buena oxigenación y que no hayan alteraciones, pues, en estas coronarias, porque si no, pues, vamos a tener, pues, paro cardíaco en el paciente. Ahora vamos a hablar directamente de las arteriolas, que básicamente van a ser vasos que van a ser ricos en músculo liso, que básicamente ellos regulan algo que se llama la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Y esto lo hacen porque se oponen como tal al paso de sangre. ¿Y por qué? Porque son ricas básicamente en músculo liso. Además de eso, pues, de por sí anatómicamente poseen una luz bastante estrecha y entre más pequeño, pues, sea el radio del vaso, pues más difícil va a ser que la sangre pase, por ende vamos a tener más resistencia y control como en ese paso de sangre y por ende también en la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre, pues, a las paredes del vaso. Es decir, cuando tengamos una vasoconstricción, vamos a disminuir el diámetro y por ende aumentamos la resistencia, y una vasodilatación, aumentamos el diámetro y por ende disminuimos la resistencia. Esto lo describe físicamente la ley de Poiseuille, no sé cómo se pronuncia, pero pues básicamente es una ley de la hemodinámica que nos habla entre la relación de la resistencia y el radio del vaso. Entre menor sea el radio del vaso, más va a aumentar como tal la resistencia. Y bueno, eso básicamente nos va a determinar, pues, la presión arterial, porque entre mayor sea la presión arterial, pues el vaso se va a constreñir, y entre más sea la disminución, la presión de las arteriolas, pues básicamente eso, entre menor sea la presión de estas arteriolas, pues van a dilatarse. Y pues esto se conoce como el mecanismo de regulación miogénico, que básicamente es el que permite la regulación de que digamos que el flujo de sangre como sea constante, que no sea normal cuando tenemos una variación de presión. Y bueno, este mecanismo de regulación miogénico, pues básicamente va a empezar a iniciar a partir de presiones de un intervalo entre 40 milímetros de mercurio hasta 180 milímetros de mercurio, es donde vamos a tener, pues, esa autorregulación miogénica. Sin embargo, a partir de presiones que sean mayores a 180 milímetros de mercurio, digamos que los vasos entran en un periodo como de estrés, donde se va a generar como una dilatación extremadamente forzada y ya no vamos a tener como este mecanismo de regulación miogénico funcionando correctamente. Esto va a ser básicamente por el estrés. Y un mecanismo de estrés puede ser la activación del simpático, donde se van a básicamente a estar liberando adrenalina, noradrenalina, que son las catecolaminas, y nos va a generar vasoconstricción. Y recordemos que la vasoconstricción disminuye básicamente como el espacio en la luz del vaso, lo cual básicamente nos va a aumentar la resistencia. ¿Esto qué significa? Que el vaso va a necesitar más presión para empezar a dilatarse, entonces se va a super dilatar y pues ya este mecanismo de regulación miogénico no va a poder controlar como tal ni la presión ni el flujo y eso hace que que la curva se desplace hacia la derecha.
Aquí tenemos una gráfica, aquí tenemos básicamente cómo sería la distribución del flujo coronario cuando tenemos pues un estadio de arteriolas normales a cuando estamos en un estadio de estrés. Entonces aquí tenemos lo azul, va a ser la máxima vasodilatación de esta arteriola y la roja vamos a irnos aquí a esta región que es como plana, que básicamente va a ser la autorregulación miogénica. Entonces en estadios normales, como ustedes pueden ver, digamos que esta subida para llegar al plano de la autorregulación es bastante corta, es decir, tenemos un manejo de presiones y de flujo bastante regular. Sin embargo, aquí cuando estamos ante estrés, este pico se extiende mucho más para poder llegar a como este plano, por decirlo así, de autorregulación miogénica. Y es que sucede que en estrés necesitamos presiones más altas para que el vaso uno se dilate. Entonces, pues básicamente esto hace que haya como un daño a su vez vascular, como por patologías como lo podría ser la hipertensión. Y esto básicamente nos genera alteraciones tanto en presión como en flujo. Y bueno, esto aumenta pues frecuencia cardíaca, aumenta contractibilidad, aumenta presión arterial, aumenta la hipertrofia ventricular, porque básicamente estamos dilatando el vaso, estamos generando daños endoteliales, aumenta el riesgo de enfermedad microvascular y sobre todo a nivel pues fisiopatológico, así que aumente como tal el trabajo que necesita ejercer este tipo de vaso, por ende se va a necesitar más demanda de oxígeno y podemos entrar en hipoxia. Ahora vamos a hablar de los determinantes del flujo sanguíneo. El flujo básicamente va a estar determinado por la presión y la resistencia. Y bueno, la resistencia a su vez va a estar pues básicamente determinada por otros factores que ya voy a pues enfatizar en ellos. Y súper importante tener en cuenta que para que haya un buen flujo hay que tener un equilibrio entre oferta y demanda de oxígeno. Pero pues ya les voy a hacer énfasis en cada una. En cuanto a a la presión de perfusión, que es una variante, que básicamente es una, pues, de las cosas que afecta el flujo directamente, pues básicamente vamos a tener que esta depende de la presión diastólica. ¿Por qué? Porque durante la diástole tenemos pues básicamente la relajación y es el momento donde las coronarias se van a perfundir, es decir, van a básicamente, pues, por decirlo así, oxigenarse para perfundir y que el flujo se pueda dar correctamente. Entonces, básicamente, si tenemos disminución de esta presión y disminución de la perfusión miocárdica, vamos a tener menos oxígeno llegando al corazón, llegando al miocardio y por ende, pues la célula va a entrar en estrés oxidativo, pasar a mecanismos anaerobios que ya les voy a explicar y pues básicamente no va a producir mucho ATP, lo cual va a generar que el paciente pues pueda entrar en paro porque el miocardio no está funcionando pues correctamente. A su vez tenemos la resistencia vascular coronaria, que esta está determinada por varios factores. Los primeros son los neurohumorales, que van a ser las catecolaminas secretadas por el sistema nervioso simpático, o el tromboxano, que básicamente nos van a generar vasoconstricción, mayor resistencia y por ende disminución del flujo. También tenemos las fuerzas compresivas extravasculares, que básicamente van a ser como la hipertrofia ventricular, por lo que ya les expliqué, la hipertensión o el aumento de la contractibilidad, una taquicardia severa, porque básicamente nos van a aumentar la compresión, la vasoconstricción, la resistencia vascular y por ende nos va a disminuir el flujo coronario y la distribución de oxígeno que llegue pues a las células del miocardio. El oxígeno es súper importante, es como el combustible para la actividad metabólica de estas células. Y los factores endoteliales, que van a ser los vasodilatadores y los vasoconstrictores. Los vasodilatadores como el óxido nítrico y la prostaciclina, y los vasoconstrictores como la endotelina y el tromboxano. Y súper importante la función del endotelio, porque básicamente es la que regula el diámetro vascular y porque lo que les expliqué como la ley de Punsil es súper importante. Y bueno, ahora, ¿qué otro factor modifica la resistencia? Los factores metabólicos. ¿Por qué? Porque básicamente estos hacen que el trabajo del miocardio pues sea mucho más eficiente, como no son la adenosina, el CO2, los hidrogeniones, el lactato. Ya más les voy a explicar más adelante pues cómo ellos básicamente van a, por decirlo así, interactuar con todo este proceso metabólico y realmente generarnos como paro cardiorrespiratorio en el paciente. Pero básicamente ellos generan vasodilatación coronaria. Y eso es súper importante porque recordemos que nosotros necesitamos pues aumentar el flujo y llevar como más oxígeno. Y aparte de eso, el flujo coronario
depende de la oferta y la demanda, es decir, determina tanto la oferta como la demanda. Y el flujo, pues va a ser la cantidad de oxígeno que va a llegar al miocardio. La oferta va a depender de dos variables, del flujo coronario y la capacidad del transporte de oxígeno. Del flujo, porque entre mayor sea el flujo, pues más oxígeno va a perfundir el miocardio y pues estas células van a poder cumplir con su actividad tanto metabólica, física y eléctrica. Y la capacidad de transporte de oxígeno va a estar directamente relacionada pues ya con la hemoglobina, que recordemos que está en el eritrocito y es la que capta pues el oxígeno y permite pues que el oxígeno se transporte correctamente. Es por eso que en pacientes que tienen anemia o tienen alteraciones pues en el transporte del oxígeno, pues van a tener pues básicamente disminución de este flujo porque pues a pesar de que la sangre se siga moviendo, pues esta sangre no está oxigenada y por ende no va a producir ATP, etcétera. Y la demanda va a depender de la frecuencia cardíaca. Es decir, en pacientes que tengan una frecuencia cardíaca elevada, va a ser riesgoso porque el miocardio va a tener que hacer más trabajo, va a tener que consumir más ATP y por ende necesita más oxígeno porque uno saca pues el ATP de la producción del oxígeno. Entonces, pues básicamente vamos a generar un estrés. Aparte de eso, es súper importante que la taquicardia, es decir, en un paciente con taquicardia va a disminuir como esta diástole, aumenta la demanda y disminuye la oferta. Entonces tenemos un desequilibrio en oferta y demanda de oxígeno, lo cual nos puede llevar a hipoxia o a isquemia. Entonces es súper importante acá porque ese es el primer paso para un paro. Y finalmente tenemos que el consumo miocárdico de oxígeno pues debe ser directamente proporcional al flujo sanguíneo coronario. Es decir, tenemos que tener un equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno porque recordemos es la maquinaria para la producción de ATP para que las células del miocardio puedan ser contráctiles, puedan tener actividad eléctrica y el corazón pueda funcionar, pueda bombear sangre. Entonces, la contractibilidad, entre más fuerte se contrae, pues aumenta el consumo de oxígeno. Y el trabajo externo, si aumenta más la presión pues arterial, pues va a haber más trabajo, más consumo de oxígeno, entonces no nos beneficia. Y el trabajo interno o la tensión que se va a generar en la pared, que va a estar determinado por la presión ventricular, el volumen ventricular y la tensión miocárdica. Ahora vamos a hablar de las etiologías cardíacas. La primera va a ser básicamente el infarto agudo de miocardio. Entonces, imaginemos que es un paciente que lo que vimos en los radios anteriores, que tiene aterosclerosis, que tiene un taponamiento y generó una zona isquémica o necrótica. Entonces, esta zona isquémica o necrótica básicamente va a ser como un bache o un obstáculo anatómico para el flujo como de este impulso eléctrico. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando una persona ya tiene una zona isquémica o necrótica porque tuvo un infarto agudo de miocardio, va a ingresar el impulso, ¿verdad? Va a ingresar como este circuito. Nosotros en el circuito vamos a tener una vía rápida y una vía lenta. Sin embargo, este impulso va a transcurrir por la vía lenta y vas a dar cuenta que está este obstáculo anatómico, que es la zona isquémica. Cuando ve el obstáculo anatómico, se va a generar un bloqueo unidireccional que va a ser de carácter momentáneo. Luego de este bloqueo, pues de un momento a otro, pues va a dejar de ser refractario, es decir, otra vez se va a eliminar como tal este bloqueo porque es momentáneo y el impulso va a viajar hacia la vía rápida. En la vía rápida lo que va a hacer es que va a empezar a subir en dirección contraria y en vez de salir del circuito, lo que hace es generar otro impulso. Y básicamente este otro impulso va a quedar atrapado en un circuito de reentrada, circulando una y otra vez, generando como tal pues una anormalidad pues en el circuito eléctrico pues del miocardio. ¿Esto que nos va a generar? Arritmias, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, que básicamente si no las controlamos, pues básicamente podemos entrar el paciente en paro. Ya mi compañero les va a especificar pues la característica de cada ritmo de paro. Aparte de eso, tenemos como un mecanismo fisiopatológico de la arritmia que nos lleva a paro, que suele consistir en el paciente inicia con taquicardia ventricular, evoluciona a fibrilación ventricular y finalmente, si
no se desfibrila o no se trata correctamente, el paciente puede entrar en asistolia. El problema es que la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular son ritmos desfibrilables. Se supone que uno debería empezar a monitorear al paciente y empezar con el tratamiento y manejo del paciente desde que tiene TB y FB, porque son desfibrilables y no dejar hasta que llegue a asistolia, porque en asistolia pues las células ya no tienen ATP, ya no tienen buen oxígeno, ya no tienen actividad eléctrica, entonces pues es más complicado pues sacar al paciente de este ritmo de paro. ¿Por qué? Porque digamos en la taquicardia ventricular, pues los ventrículos van a latir muy rápido, como que no tienen un buen llenado y va a disminuir más el gasto cardíaco. Luego evoluciona pues a la fibrilación ventricular, que básicamente las fibras, o sea, el ventrículo no se va ni a llenar ni a contraerse, o sea, simplemente las fibras van a empezar a temblar y a despolarizarse caóticamente. Entonces no hay buena expulsión de sangre, no hay gasto cardíaco y aumenta pues básicamente esta actividad eléctrica desordenada. Entonces, si no hay buen manejo de esto, pues básicamente vamos a pasar directamente a asistolia. Ahora, las arritmias, pues son alteraciones pues, del ritmo cardíaco, pero es súper importante tener en cuenta que estas arritmias no todas producen paro. Sin embargo, aumentan el riesgo pues, de producir paro, que va a ser la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la bradicardia severa y los bloqueos atrioventriculares avanzados o auriculoventriculares avanzados. Entonces, básicamente, vamos a iniciar hablando de los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, para eso debemos conocer o repasar básicamente el circuito eléctrico del corazón. Tenemos el nodo sinusal se despolariza, por automatismo pasa a las aurículas, luego el impulso pasa al nodo AB, que básicamente va a retrasar un poco el impulso para que ventrículos y aurículas no se estén pues contrayendo al mismo tiempo, luego a las de His, a las fibras de Purkinje y finalmente pues los ventrículos. Esto hace que pues aurículas y ventrículos no se despolaricen ni se cierren ni se abran pues locamente, como caóticamente, sino que haya como un orden. Sin embargo, en un bloqueo, lo que vamos a hacer es que vamos a perder como esta conexión entre aurículas y ventrículos porque tenemos un bloqueo que está pues no permitiendo como el paso por este nodo AB hacia los ventrículos para tener pues una buena contracción. ¿Qué tipos de bloqueos causan directamente paro? Los bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado. Los de segundo grado, hagamos énfasis básicamente en los MUITS 2, que son estos de acá, que básicamente van a ser un bloqueo donde no perdemos esta conexión, tenemos un intervalo PR constante, sin embargo, como vemos aquí en la imagen, PR constante, PR constante, PR constante, pero llega como a un momento donde eventualmente el complejo QRS ya no conduce. Y esto es súper peligroso porque este bloqueo, digamos que puede evolucionar a pasarnos a un bloqueo grado 3 o completo, y esto nos puede llevar a asistolia. Ya les voy a explicar cómo sucede esto. Ahora vamos a hablar del bloqueo de tercer grado, donde básicamente no vamos a tener relación de onda P y complejo QRS. Entonces, básicamente, lo que sucede en el bloqueo de tercer grado o completo es que no vamos a tener ningún impulso auricular llegando al ventrículo, es decir, perdimos totalmente esta conexión del circuito. Entonces, básicamente, los ventrículos no van a saber qué hacer porque es que no está llegando el impulso de la aurícula. Entonces, van a depender directamente de algo que se llaman los marcapasos subsidiarios, que básicamente van a como suplir la ausencia de la actividad eléctrica que se debía enviar desde las aurículas, que van a ser el nodo AB y el sistema His-Purkinje. Inicialmente, pues esto funciona bien porque tenemos estos marcapasos subsidiarios, pero pues ellos generan ritmos lentos e insuficientes. Pero cuando estos marcapasos subsidiarios empiezan a fallar, empiezan pues a no conducir correctamente, porque pues todo tiene pues un límite. Cuando estos fallan, básicamente es cuando aparece la asistolia. ¿Por qué? Porque tenemos ya una célula que no tiene buena producción de oxígeno, que además de eso no tiene ATP, que simplemente pues no tiene actividad eléctrica porque la célula del miocardio pues no tiene donde producir ATP para funcionar, no tiene cómo generar pues esta actividad eléctrica porque es que no tiene el combustible que es ATP, lo cual pues es bastante grave porque nos entra directamente pues al paciente en paro. ¿Por qué? Esto genera bradicardia externa. Esta bradicardia extrema genera bajo gasto cardíaco, hipoperfusión, ausencia de oxígeno, y esto nos lleva a sistolia y a paro.
Y bueno, otra causa van a ser las causas respiratorias, que la guía lo define como asfixia o obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Entonces, básicamente esto va a consistir en que vamos a tener una obstrucción parcial o completa de la vía aérea. Entonces, básicamente esto es súper grave porque recordemos que necesitamos oxígeno, correcta transporte y equilibrio entre oferta y demanda para que el miocardio pues, pueda funcionar para la producción de ATP, la cadena de transporte de electrones, etcétera. Esto básicamente nos va a producir una hipoxia que va a ser pues bastante rápida y recordemos que la hipoxia, más adelante nuestro compañero nos va a explicar, pero básicamente es un mecanismo fisiológico que nos conduce al paciente a paro. Tenemos dos causas, intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas básicamente es cuando la propia lengua del paciente va a caer hacia atrás y va a destruir la vía aérea, especialmente pues en personas que están inconscientes. Esto porque tenemos una pérdida pues del tono muscular como tal del paciente y nos generó esta obstrucción. O la otra, que es la presencia pues de un cuerpo extraño, que puede ser con comida, objetos, vómito, incluso un ejemplo, digamos, no sé, cuando una persona tomó mucho alcohol y se emborrachó, tuvieron una mala postura, pues puede broncoaspirar, puede pues básicamente ahogarse con su propio vómito y entrar en hipoxia. Y bueno, estas vías de ahogamiento es súper importante que requieren RCP inmediata y especial énfasis en ventilación o respiración artificial, porque recordemos, pues es súper importante y de hecho hace parte de las guías de manejo, paro, como vigilar como la ventilación y la vía aérea. Y bueno, ¿esto por qué? Esto funciona de esta forma. Para esto le hiciste este diagramita. Esta va a ser la célula y este va a ser el oxígeno. Resulta que como tenemos un estadio de hipoxia, no tenemos como mucho oxígeno recirculando y el tejido y las células cardíacas van a recibirnos pues menos oxígeno. Es súper importante tener en cuenta que el oxígeno es súper importante porque es aceptor final de electrones en la cadena de transporte de electrones y es súper importante para la producción de ATP. ¿Pero por qué? Porque cuando no tenemos, por decirlo así, oxígeno, la célula entra como en warming, como en alarma y dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces entra en un metabolismo anaerobio porque no tenemos suficiente oxígeno. Esto es súper malo porque cuando no hay oxígeno no podemos hacer como tal la fosforilación oxidativa en la mitocondria para producir ATP, etcétera, sino que pasamos directamente a la glucólisis anaerobia. Y resulta que esta glucólisis anaerobia nos va a producir poco ATP, digamos como en comparación a lo que sería pues el metabolismo anaerobio. Entonces, básicamente esto lo que hace es que detiene la cadena de transporte de electrones. Y en vez de producirse como tal ATP y todo esto, lo que empezamos a producir es ácido láctico. Y este ácido láctico lo que hace es que es tóxico en cierta forma. Y este ácido láctico se va a acumular y nos va a llevar también a acidosis metabólica, lo cual nos va a generar pues un aumento de los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones son letales porque básicamente son como intrusos que generan daño en la bomba sodio-potasio, ATPasa. Entonces vamos a tener que la célula se va a empezar a despolarizar anormalmente, porque recordemos, esta bomba requiere ATP, pero es que no estamos produciendo mucho ATP porque ya nos fuimos por la línea de glucólisis anaerobia. Entonces, básicamente lo que va a suceder es que el sodio va a entrar a la célula, el potasio va a empezar a salir de la célula se va a empezar a hematizar, se va a alterar como tal el potencial de acción y pues va a empezar a despolarizar pues caóticamente. Esto nos lleva a bradicardia, bloqueos de conducción y arritmias ventriculares. Entonces, tenemos un miocardio inestable por todo lo que les expliqué anteriormente. Y además de eso, pues la hipoxia y la acidosis producen este exceso de hidrogeniones y este, pues, estadio de acidosis metabólica. Es por eso que es súper importante en los exámenes siempre pedir, pues, lactato que mide como tal la mortalidad del paciente. Y este exceso de hidrogeniones va a disminuir la sensibilidad de las proteínas contráctiles del corazón. ¿Y esto qué hace? Reducir la fuerza de contracción, que esta es súper importante para mantener un miocardio sano y activo, y es uno de los factores que de una vez nos llevan al paciente a paro. Además de eso, deprime el automatismo cardíaco y reduce las respuestas a catecolaminas. Entonces va a disminuir el volumen sistólico, que básicamente es un determinante de nuestro flujo, va a disminuir el gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces, básicamente, pues estamos entrando el paciente
a que pierda tanto contractibilidad como también automatismo cardíaco, que son características propias de su función. Además de eso, como disminuye el gasto cardíaco y baja la perfusión coronaria, también tenemos afectaciones cerebrales, es decir, también tenemos estrés celular a nivel cerebral, a nivel de las neuronas, y recordemos que las neuronas pues no se regeneran, entonces bastante grave. Además de eso, todo este mecanismo hace que se agrave mucho más la hipoxia y esto hace que siga fallando pues la bomba, en este caso ya la bomba de calcio. ¿Qué genera que falle la bomba de calcio? Que entre excesivamente el calcio, como que no se mida, sino que entre y entre y entre y entre, y se acumule como este calcio como a nivel intracelular. Entonces, pues esto hace que haya como un caos tanto mecánico como eléctrico que lleva al corazón a perder como tal sus funciones. Entonces, compensatoriamente, primero suele aparecer una taquicardia compensatoria porque el cuerpo dice como simpático, simpático, aumentemos frecuencia cardíaca, tratemos de llevar más oxígeno, no tenemos mucho oxígeno. Sin embargo, a largo plazo ya se genera pues bradicardia, bloqueos atrioventriculares y arritmias ventriculares, porque pues el tejido ya no puede generar ni conducir impulsos normales, que sería el estadio final, que sería una sistolia, que es bastante grave. Además de eso, de la hipoxia cerebral, que básicamente vamos a alterar a su vez alteraciones del centro respiratorio, vamos a tener estadios de pérdida de conciencia, que también puede generarnos asfixia en el paciente si no se mantiene ventilado pues adecuadamente y una depresión neurológica que básicamente va a empeorar pues el cuadro clínico del paciente. Y pues como dice acá resaltado, cuando el miocardio ya no puede mantener actividad mecánica efectiva, aparecen los ritmos de paro. Estos son los ritmos de paro, que ya lo explicará mi compañero. Y ya, eso sería todo por mi parte. Bueno, yo le vengo a hablar sobre la distribución del flujo coronario. En primera instancia, tenemos que conocer la clasificación de los vasos sanguíneos. Primero vamos a ver los vasos de clase A, que son en su mayoría los que están ubicados en el miocardio, en el endocardio, el subepicardio, etcétera. Que estos van a penetrar desde el epicardio hasta el endocardio para asegurar una perfusión constante y continua del mismo. Y después tenemos los vasos de clase B. Esto lo que van a hacer es que se van a bifurcar hacia el miocardio medio y allí van a formar algo llamado senos sinusoidales, los cuales son esenciales para la perfusión del miocardio y también para los metabolitos en este mismo. Entonces acá tenemos una ilustración, en este caso del ventrículo izquierdo, eh, que nos muestra los dos tipos de clases de vasos. Acá, bueno, los de clase A, como podemos ver, también los de clase B, acá que se bifurcan, etcétera. Bueno, yo les vengo a hablar ahora de los ritmos de paro. Bueno, tenemos que tener claro dos clasificaciones de los ritmos de paro. Como primero tenemos los ritmos desfibrilables. Son aquellos que todavía hay una conducción eléctrica en el corazón, en el miocardio, lo cual la desfibrilación puede hacer efecto dentro del ATP en las células del miocardio. Entonces, al tú desfibrilar, esta puede restablecer la conducción eléctrica del corazón. Entonces, en este caso tenemos la desfibrilación ventricular. Es la más frecuente en paro cardiorrespiratorio cuando es secundario a una enfermedad coronaria. Bueno, esto es de carácter urgente. Ya nosotros hemos visto el algoritmo repetidamente de los paros cardíacos. Como sabemos, hay que suministrar desfibrilaciones cada 2 minutos, mientras se hace RCP de alta calidad en esos intervalos, etcétera. Como siguiente tenemos la taquicardia ventricular sin pulso. Y bueno, como les venía diciendo, en la mayoría de los hallazgos electrográficos,
En cuanto a lo que es la actividad eléctrica del corazón, vamos a encontrar a los desfibrilables, que son pacientes que tienen actividad eléctrica. En este caso, pues la taquicardia ventricular, vamos a ver que los QR son anchos, son mayores a 0,12 segundos cada QRS. También, bueno, hay una ausencia del complejo PR, eh, y que las ondas P son poco evidenciables, pues a la hora que ustedes ya saben que la onda P se identifica porque es la que eh, va antes del QRS. Este se tiene que desfibrilar para que esta conducción eléctrica normal eh, vuelva y se revierta a la conducción fisiológica normal del corazón, a la ritmo sinusal. Entonces, también tenemos los no desfibrilables. Que ojo porque en este caso, por ejemplo, la sistolia, vamos a tener algo que se llama protocolo de línea isoeléctrica, que es para verificar si una sistolia es verdadera o si nos estamos confundiendo con una fibrilación ventricular fina, o incluso puede pasar que los electrodos estén mal puestos. Entonces, bueno, vamos a ver que hay una ausencia total de la actividad eléctrica del corazón. El manejo básicamente, bueno, es RCP, epinefrina y buscar causas reversibles que ahorita las vamos a ver más a detalle. Entonces, acá este es lo que yo les decía del protocolo de línea isoeléctrica. Que bueno, como primera instancia vamos a chequear que los cables y los electrodos estén bien puestos y bueno, los cables estén bien conectados. A veces es muy fácil incluso, o sea, desconectar y volver a conectar. Como segunda instancia tenemos probar otra derivación y como tercera ampliar el trazado para distinguir si en verdad es la sistolia verdadera o si es o si puede ser una fibrilación ventricular muy fina. Entonces, también tenemos la actividad eléctrica sin pulso. Este va a ser cualquier ritmo que sea organizado, que no tenga pulso y que sea diferente a la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso o la sistolia. Acá lo que hay que hacer es, bueno, ya ustedes saben, RCP de alta calidad y buscar una causa reversible que está entre las 4H y las 4T, que vamos a ver más adelante, para así conseguir un retorno a la circulación espontánea. Es muy importante que no se desfibrile ni en este ni en la sistolia, porque o sea, lo único que vas a conseguir en el paciente es que posiblemente le quemes la piel. Bueno, acá tenemos los ritmos de paro cardiorrespiratorio, que bueno, son los mismos que ya les he mostrado. Esto es un pequeño resumen. Los dos de arriba son los desfibrilables, los dos de abajo son los no desfibrilables. Ahora, ¿cuáles son las causas de paro que son reversibles? Son las 4H y las 4T. Las 4H, bueno, acá a grandes rasgos, a rasgos generales, tenemos la hipoxia, las alteraciones iónicas como son los hiperiones, la hipovolemia y la hipotermia. Bueno, ¿por qué una hipovolemia puede generar un paro cardíaco? Y bueno, básicamente tenemos que recortar la fórmula del gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Entonces, si el volumen de eyección sube en la precarga y la contractibilidad y baja con la poscarga, pues este va a depender de estas dos. Entonces, cuando hay una pérdida de sangre y volumen sanguíneo en general, eh, ya sea por o sea, un trauma con arma blanca, cortopunzante, etcétera, cuando hay una hemorragia severa, y a esta pérdida de sangre va a haber una menor precarga y contractibilidad. Esto quiere decir que va a bajar este volumen de eyección, lo que nos va a derivar en un gasto cardíaco disminuido. ¿Qué pasa con esto? Un menor gasto cardíaco nos lleva a una mejor, bueno, va a haber un menor flujo coronario disminuido, lo cual nos puede llevar potencialmente a un paro cardiorrespiratorio. Bueno, ¿por qué la hipoxia nos puede generar un paro cardiorrespiratorio? Y es que, bueno, cuando hay una bajada de la saturación de oxígeno, eh, los quimiorreceptores periféricos van a sensarla. Esto va a aumentar la frecuencia respiratoria para intentar compensar. Pero ¿qué pasa? Si no se logra compensar, eh,
las mitocondrias con poco oxígeno no van a poder producir correctamente el ATP. Va a haber menos ATP, menos potencial eléctrico en cuanto a la conducción eléctrica al corazón por el ATP y pues puede llevarnos a un paro cardiorrespiratorio. También tenemos las alteraciones eh, electrolíticas, bueno, por ejemplo, la acidosis, nos va a reducir la contractibilidad miocárdica, la respuesta vascular periférica, las catecolaminas exógenas, y también va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y los lechos vasculares arteriales sistémicos, lo cual nos puede también llevar a paro. Y bueno, por último, en las H también tenemos la hipotermia, la cual se afecta a la bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Porque esta depende y va estrechamente ligada a la temperatura. Cuando hay una temperatura muy por debajo de la media y hay hipotermia en el cuerpo, esta bomba no va a funcionar correctamente, por lo cual el sodio y el potasio plasmático intracelular se van a equiparar, lo cual elimina por completo el potencial de acción eh, y, bueno, lleva un paro. También tenemos las 4T. Entonces, primero el taponamiento cardíaco es cuando una arteria está ocluida, ya sea por un ateroscleroma, un trombo, etcétera. También hemos visto sobre las aneurismas, la disección aórtica, o estenosis, bueno, etcétera. Bueno, y es básicamente cuando el corazón no puede estirarse completamente y no hay un flujo correcto sanguíneo, entonces la fase de llenado se reduce. Hay una disminución del gasto cardíaco y un mayor riesgo de paro cardiorrespiratorio. También tenemos el tromboembolismo, que es cuando un trombo ocluye el vaso, generando hipoxia e hipoperfusión coronaria. Y bueno, puede haber una consecuencia de una isquemia miocárdica y un paro cardíaco. En tóxicos, eh, bueno, por sobredosis, etcétera, van a disminuir la actividad contractil del corazón, a haber una depresión miocárdica y va a llevar a un paro cardíaco. Y luego el neumotoras a tensión, que bueno, es un colapso pulmonar que impide que el ventrículo derecho bombee suficiente sangre a los pulmones. Y hay un gasto cardíaco insuficiente que nos lleva a un paro cardíaco. También tenemos el daño celular por isquemia, que es la fisiopatología de este. Básicamente toda se origina en el ATP. Y hay que ver, la vía, por ejemplo, de la sobrecarga de calcio es que inicialmente, bueno, se disminuye el ATP, hay una sobrecarga de calcio a nivel del miocardio. Esta sobrecarga puede llevar a una necrosis, a isquemia. También una alteración iónica, también como bueno, lo que venía hablando ahorita de la acidosis, también, bueno, todo este tema de hipovolemia. Bueno, estas alteraciones iónicas nos pueden llevar a un edema celular. Esto puede provocarnos unos ROS, los radicales libres de oxígeno, que hemos visto, y nos puede llevar también a un daño celular. Que por último, esto nos puede llevar a un fallo energético por la disminución del ATP y generar la isquemia a nivel del miocardio.